7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Empezamos con nuestro espacio de entrevistas. Ya nos acompaña, lo pueden ver en pantalla, Pablo Lucio Paredes. Él es analista económico. Pablo Lucio, muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo a ustedes, un abrazo a la gente que nos acompaña. Listo, vamos a empezar. El riesgo país del Ecuador bajó 334 puntos en los últimos 10 días. ¿Esto a qué se debe? La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, viajó al exterior para reunirse con los multilaterales. Se han ofrecido también pagar algunas deudas que se tenían pendientes tanto internamente como con nuestros acreedores internacionales. ¿Esto le ha dado alguna confianza al mercado internacional para que reduzca el riesgo país del Ecuador? Mira, primero quisiera aclarar algo que oí hace un momento que es importante que la gente lo tenga claro. Cuando hablamos de la extrema pobreza, estamos hablando de $50 diarios, mensuales por persona. Y en una familia hay más o menos 5 personas, entonces el ingreso familiar a ese nivel es 50 por 5, 250, y cuando hablamos de la pobreza es 87 por 5, es decir, $435 mensuales. Solo es una aclaración, con lo cual obviamente no quiere decir que no haya un problema importantísimo, y ese es el objetivo de todos en el país, es que disminuya la pobreza en el país, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Sobre el tema del riesgo país, mira, yo no tengo mucha tendencia a estar mirando cada día, cada semana el riesgo país que sube, que baja, que pasa esto. Yo prefiero ver las grandes tendencias, y la gran tendencia es que habíamos bajado alrededor de los 800 puntos, alrededor del paro, y después subimos a 1.400, 1.500, 1.600, hoy estamos un poco más bajo, pero en definitiva estamos en el país con un riesgo demasiado alto, siempre lo hemos tenido, y gran desafío es cómo bajar el riesgo país a 500 puntos, a 600 puntos, es decir, irnos acercando al resto de países de América Latina. Y quiero aclarar algo más. No solo es importante el riesgo país que se mide a nivel internacional, los financistas a nivel internacional, sino el riesgo que percibimos los ecuatorianos en el Ecuador. Eso me parece incluso más importante. Obviamente no hay medida de eso, pero si alguien quiere emprender en algo, quiere contratar, quiere invertir, quiere poner un negocio, ¿qué piensa? Ay, el Ecuador es riesgoso y complicado, o piensa, ay, vamos adelante, el Ecuador es buenazo, vamos adelante. Yo creo que desgraciadamente los ecuatorianos primeros pensamos es riesgoso y qué complicado que es. Y esa mentalidad tenemos que cambiarla para decir, no, vamos, empujemos el carro. Y esa pregunta justamente llega luego de las manifestaciones de junio, o se retoma luego de las manifestaciones de junio pasado internamente. Mucha gente decía, bueno, invierto, no invierto, y si invierto viene nuevamente otro paro, como el que pasó, o viene otro paro como el del 2019. Casa adentro, el Ministerio de Finanzas, el gobierno está tomando acciones para que esto no se repita económicamente hablando. Mira, yo creo que a nivel del gobierno y en particular del Ministerio de Economía hay algunas tareas que son fundamentales. Una tarea muy importante es eliminar el lastre que significa el gobierno para la sociedad ecuatoriana. Hay cosas obviamente muy importantes y útiles que tiene que hacer el gobierno, y lo tiene que hacer mejor: educación, salud, seguridad, etcétera. Pero hay una cantidad de cosas inútiles que hace el Estado ecuatoriano y que lo vivimos todos los días en los trámites, en las oficinas públicas, en tanta cosa donde se desperdicia nuestro dinero. Entonces hay un esfuerzo de racionalización del gasto público que es fundamental, y no hemos visto eso en el Ecuador, y es una gran tarea que hay que emprender. No digo que sea fácil, pero que hay ciertamente que emprenderla, ¿no? Y luego una segunda tarea importantísima del gobierno, que no tiene que ver con finanzas, sino yo diría con la economía en su conjunto, que es las reformas que el Ecuador necesita. Y que tienen que tener el apoyo político de la Asamblea Nacional, pero también de todos los ecuatorianos. Tenemos que hablar ahí de la reforma laboral, de la reforma de la seguridad social, bueno, del tema de los subsidios, que ya vamos a hablar inmediatamente, el tema de impulsar el petróleo y la minería, en fin, hay la apertura al mundo, en fin, hay 4, 5, 6, 7 temas fundamentales en el Ecuador que hay que enfrentar si es que queremos mejorar lo que hablábamos al inicio, que es el tema de la pobreza. Pero muy complicado, Pablo Lucio, plantear estas reformas vía Asamblea Nacional, puesto que ahí hoy las relaciones no son las mejores. De hecho, son mucho peores que hace 2 semanas. Ahí el desafío. ¿Qué le parece a usted el plan ABC del nuevo ministro de Finanzas? Ha dicho bajar los atrasos y acelerar el gasto público. Pero
¿El dinero de dónde sacamos? ¿Se puede implementar este ABC, materializar este plan sin una nueva reforma tributaria? No, por supuesto que se puede hacer y está muy bien el plan. Pablo Arosemena va a ser un muy buen ministro de Finanzas y él tiene muy claro y además Pablo es bueno en el marketing, entonces esta idea del ABC creo que pone en claro las cosas, pero ahí falta un elemento que sí creo que hay que agregar. No sé qué letra es la que hay que agregar, debería ser la D, me imagino, pero no sé, pero es el tema de la racionalización y la eliminación de gastos improductivos e inútiles del Estado. Ese creo que es un tema muy, muy importante que no podemos dejar de lado. Y en el resto, sí, tú tienes la razón. Políticamente en el Ecuador es muy difícil hacer las reformas, los cambios, hoy peor todavía. Pero tenemos que estar conscientes los ecuatorianos que este es nuestro país, que los políticos no deberían ser enemigos unos de otros, sino trabajar juntos para mejorar el Ecuador. Y en el Ecuador no vamos a avanzar suficientemente si no emprendemos esas 4, 5, 6, 7 cambios importantes que nos permiten ir armando el rompecabezas. Quizás no podemos hacer las 7 cosas, pero hagamos 2, hagamos 3, hagamos una de las 6 o 7, ¿no? Eso necesitamos como país. Mesas de diálogo, economista. Hoy se retoma el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles. Va a haber una contrapropuesta de parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo técnicamente viable? Porque escuchando el movimiento indígena se puede interpretar que ellos esperan un subsidio adicional al que ya existe para el transporte comunitario, para la maquinaria y demás. Pero escuchando al gobierno ellos dicen no, levantar para el resto y mantener el que actualmente existe focalizado a estos frentes. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde encontrar puntos medios? Mira, yo lo había dicho en mi Twitter hace tiempos después del fin del paro, que iba a haber esa diferencia de opiniones, que todo el mundo decía que bueno, vamos a enfrentar la focalización. Yo decía, caramba, pero ¿será que estamos entendiendo lo mismo? Porque hay dos interpretaciones, efectivamente, que tú acabas de resumir. La una no es del gobierno, es la de la gente que dice sensatamente hay que focalizar, y eso quiere decir eliminar para todos y mantener para algunos. Pero obviamente la visión de la CONAIE es mantener para todos y además agregar para algunos. Pero mira, debemos estar conscientes en el Ecuador que el subsidio a los combustibles es un mal subsidio desde todo punto de vista. Corrupción, contrabando, le llega a gente que no tiene por qué llegarle, gente de clase media alta o arriba que no tiene por qué llegarle, es malo para el medio ambiente, etcétera. Es muy mal subsidio. Entonces, ¿cómo es que vamos a querer agregar más a un subsidio que es malo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar para todos y focalizar para algunos. ¿En dónde debería focalizarse? En primer lugar, creo que estamos todos de acuerdo que debería haber una focalización en el transporte. Es una primera focalización importantísima. Yo oigo por ahí algunos que dicen, pero es que en la práctica, en la técnica, en la tecnología es difícil hacer. Mire, yo no soy tecnólogo y capaz que alguien llama y dice lo que yo voy a decir no tiene ningún sentido, capaz, pero me parece a mí que con la tecnología moderna debe ser bastante fácil de registrar quiénes son transportistas en el Ecuador y darle a cada uno un cupo mensual subsidiado, ¿no? Y cada vez que va a la gasolinera, pues hay una base de datos que en el mundo moderno es lo más normal, donde le dice, bueno, a usted todavía le queda 20 galones subsidiados, aquí están sus 20 galones, y si se pasa los 20 galones, pues ya no es subsidiado, ¿no? O sea, me parece que técnicamente no debe ser una cosa muy difícil, es lo que deberíamos hacer. Desde el gobierno se analizaba utilizar la técnica o el mecanismo que implanta México con una tarjeta que tiene un cupo y esto entregarle a diferentes sectores. Esto también sería viable acá. En teoría ya hay una base de datos de todos los conductores, esto lo tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Exacto. Ah, mira, sea la tarjeta, la base de datos, lo que sea, nadie puede creer, ya digo, puedo estar equivocadísimo, pero yo no puedo creer que en el mundo moderno tú no puedes tener un sistema mensual de cupos. Obviamente tienes que dar un cupo, porque si dejas abierto, entonces claro, yo lleno mi unidad con combustible subsidiado y luego lo saco y lo revendo y luego voy otra vez a cargar, entonces tiene que haber un cupo. Pero yo no puedo creer que en el mundo moderno, con una tarjeta, una base de datos, lo que sea, no se pueda hacer eso. No. Yo he oído a mucha gente que me dice, mira, en muchos países del mundo hay, así que no creo que creo que el tema de la tecnología, si es que no lo hacemos por eso, es un pésimo pretexto, ¿no? Y lo que sí está claro es que no hay sistema perfecto, ¿no? Que con la implementación de este sistema, en efecto, no se elimina al 100% el contrabando. Quizás se lo va a hacer un poco más difícil. Absolutamente.
Mira, absolutamente. Y hay algunos que se inscribirán como transportistas sin ser transportistas, lograrán ahí. No, mira, si uno piensa que hay 5 o 10% que hacen trampa y por ellos no vamos a implementar el sistema, es una locura. Hay que aceptar que hay esa falla, digamos, de esa viveza de 5 o 10% y hay que implementarlo. Entonces yo creo que ese es el mecanismo sensato, eliminar para todos y mantener para algunos, empezando, como digo, por el tema transporte. Y bueno, si hay alguna otra cosa por ahí que se discuta, ¿qué otro puede haber? Pero creo que desgraciadamente la posición de la CONAIE es lo contrario, es mantengamos para todos y aumentemos para algunos. Eso me parece que es una locura. Vamos a ver qué pasa sobre este tema en particular con las mesas de diálogo que hoy se retoman. 7 de la mañana con 44 minutos. Muchísimas gracias, Pablo Lucio Paredes, por acompañarnos hoy. Encantado.